la Universidad Michoacana, la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, a través del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, y la CECITI, a través de Ciencia de Frontera, Educación y Construcción de Conocimiento. Pues bueno, me parece que podemos ir entrando en materia y directamente para trabajar el tema de hoy. Y pues bueno, Doc Ignacio, si no hay otra cuestión, podemos comenzar. Su micrófono, por favor, doctor. Queremos ver las necesidades de los financieros, aplicar su visita. No se escucha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya está activo su micrófono, doctor. Sí, sí, gracias Lilian. Buenas tardes a todos los compañeros que están presentes del seminario y desde luego a quienes nos acompañan desde los medios virtuales. Pues entrando en materia, que ahora vamos a en esta sesión 2 del taller de metodología filosófica. Y por favor, si me pudieras compartir pantalla, Lilian. ¿Me confirman si ya se ve? Desde el principio, Lilian, por favor. Bien. En el punto número 1, yo puse como título hacia una metodología interpretativa en New Savvy. ¿Y por qué esto? Bueno, en ese capítulo, en este apartado 1, anoto como que ha habido una ausencia metodológica interpretativa en la actualidad, pero afortunadamente para los mixtecos y para México, claro, hay una excepción metodológica propuesta por Abraham Castellanos en 1910. Y quiero hacer lectura de este párrafo porque a mí me parece importante por lo siguiente, y les comunico mi experiencia personal y que creo que es una generalidad para quien intente entender a, digamos, al acervo de códices, lienzos, en fin, ¿no? Por eso me gustaría leer este párrafo para que para estudiar y comprender la iconología y la filosofía del mundo mixteco, me enfrenté a lo mismo que sucede a cualquier interesado y aprendiz: ausencia de una metodología interpretativa. Por tanto, me surgió la pregunta si habría una forma de interpretar o un método. Estoy hablando de hace 20 años. Ya que no había algo en que apoyarme, y creo que tampoco lo hay en estos momentos. Desde luego, había estudios interpretativos de los códices, eso sí, había varios, pero ninguno proponía una metodología que condujera por pasos a la interpretación del sistema de símbolos implícitos y poder descifrar más allá de la literalidad, que dicho sea de paso y con todo respeto, porque también hay buenos trabajos, la mayoría de los trabajos estacionan en lo literal y quizá un poquito más allá.
En esa búsqueda me topé afortunadamente con el profesor Abraham Castellanos, que nació en 1868 y murió en 1918, y me apasionó su obra e indagué en torno a ella y actividad. Bien, y me encontré la sorpresa de que él concibió un método que, como veremos, lo presenta, pero no lo desarrolla del todo. Y entonces esa es la labor que quisiera ver en esta primera parte de la exposición. Ya luego entraremos al ícono. Entonces, en este punto 2, yo le doy un nombre a esa metodología o a esas propuestas del maestro castellano y le puse hermenéutica icono-filológica. Bueno, su propuesta metodológica responde directamente para indagar y aplicar a la educación, la literatura y por extensión al pensamiento propio de la Mixteca y lo que se ha denominado como Mesoamérica, así como para México en su conjunto o incluso Latinoamérica, porque el maestro Castellanos tenía implícita la idea de las culturas de América y no se restringió a su mundo mixteco, y ello le da un distintivo, un estatus en la cultura mexicana. A tal esfuerzo y propuesta interpretativa del maestro Castellanos, me he atrevido a dar un nombre: hermenéutica iconofilológica. La palabra compuesta de ícono y lo filológico, y que Castellanos en la práctica los emplea como recursos para interpretar códices, inscripciones arqueológicas, entre otras evidencias precoloniales. Nosotros sabemos que el ícono, de modo general, es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. También es un signo gráfico que representa un objeto o un concepto. Y basándome en ello, escribí precisamente en el año 2006 Acercamiento a la filosofía y la ética del mundo mixteco, siguiendo esas propuestas del maestro Castellanos. Desde luego, también él toma en cuenta sus enseñanzas filológicas, o las toma en cuenta. Bien, vamos a hablar acerca de esa hermenéutica iconofilológica y lo que él propone para indagar el mundo cultural de nuestras naciones originarias de México y de América. Bien, vamos con el punto 2 que dice acerca de la hermenéutica iconofilológica. Y él propone 3 principios filológicos que de alguna manera son el fruto de su trabajo. Primero, para interpretar códices, lo estoy citando, lienzos o inscripciones, dice el maestro, he tenido que seguir la siguiente marcha. 1. Recorrer el país observando la raza, sea zapoteca, sea mixteca, sea mije, lo que sea. Luego, como punto 2, analizar el espíritu de la lengua hablada, es decir, nuestros idiomas originarios que nos interesaran. 1. De este punto. 2. Comparándola con la escritura simplemente ideográfica, es decir, de los códices, ya lo veremos más adelante. Analizando la escritura simbólica, también lo veremos más adelante, y siguiendo la escritura ideológica. Todo esto lo explicaré más adelante. Estos 3 principios, dice el maestro Castellanos, filológicos,
entran en la escritura americana y quien se desvíe de ellos, así como una sentencia, irá directamente al fracaso. Ahora sí, yo interpreto estos tres principios filológicos de aquí en adelante. ¿Cómo entender dicha propuesta? ¿Cómo penetrar en ese mundo de nuestras naciones originarias para entenderlo? Para Castellanos, el problema no es si se puede llegar y es posible conocerlo. De ello no dudaba, sino más bien cómo acercarse y llegar. Aquí el planteamiento, aquí el planteamiento epistémico es cómo pretérito y presente están imbricados a pesar de las vicisitudes históricas en detrimento de la raíz mesoamericana y por extensión del continente americano. Solo se trata de pasajes, pero no ruptura total entre el mundo mixteco precolonial o de nuestras naciones y el acaecido desde la colonia hasta su época, es decir, hace más de 100 años. Esto es más entendible si se toma en cuenta el contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, época de castellanos, en que el número de la población nazavi, gente de la lluvia, era en su mayoría hablante autóctono en los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, estados donde se ubica el territorio ñusavi, por supuesto en todo México, ¿no? Se dice que había 112 naciones y ya desaparecieron muchas. Una de las fuentes de la cultura mesoamericana estaba, a su juicio, en los códices y lienzos, cito, verdaderos sistemas de escritura. Castellanos, 1910, donde se encuentran plasmado pensamiento, religión, cosmovisión, hechos históricos, historia de linajes, etc. Y era posible entenderlos mediante un método eficaz, que dicho sea de paso, hasta la época de Castellanos, todo indica no se había propuesto alguno de modo sistemático. Y reitero, tampoco en nuestros días. ¿Era posible descifrar ese conocimiento mesoamericano? Cito a Castellanos. Aseguran los primeros cronistas que los indios leían en sus libros de figuras como nosotros leemos en el alfabeto jónico. Y esto no es una exageración, ni menos se ha perdido la lectura mientras haya una mancha científica que la siga. 1910. ¿Cuál es esa marcha científica? Intentaré explicar y parafrasear esos tres principios filológicos. En una primera fase, recorrer el país observando la raza. Se trata de un estudio etnológico, antropológico directo para adentrarse a ese mundo y convivir en él, como precisamente el autor lo hizo. Empaparse de pueblo, al tiempo saberse y sentirse parte del mismo mundo cultural o empatizar con el que nos interesara indagar. Tal etapa debe de complementarse con una segunda fase, que es el estudio de la lengua o analizar el espíritu de la lengua hablada, 1910, del momento o presente, in situ. Es decir, lo que la lengua encierra, la manera como éste expresa el mundo, su mundo cultural. Obviamente se trata de la oralidad,
puesto que la escritura y el desarrollo de la misma fue frenándose y perdiéndose paulatinamente con la conquista y la colonización. Así, la estructura de la lengua y su vínculo íntimo con el pensamiento determina un modo propio de entender el universo. Bien, de nombrarlo, de representarlo y comunicarlo, así como de vivir y actuar en él acorde con ese pensamiento. Considero que tal sería el espíritu de la lengua hablada, de cómo el hombre percibe y reflexiona sobre los mundos y sus entes, y los expresa comunicándolos. Y tal expresión escrita, códices e inscripciones, y oral, mantienen íntima relación. Es decir, la segunda se plasmó en la primera a través de un lenguaje pictográfico, todo lo cual llevó a dicho autor a concluir lo siguiente, cito, he seguido la índole psíquica de su lengua hablada, que es semejante en su organización morfológica a la índole de su lengua escrita. 1910. Tal marcha cognitiva, de modo práctico, sería, en un primer momento de esa segunda fase, analizar la lengua oral y compararla con la escritura ideográfica de los códices. Ello permite un segundo momento, que sería la actitud de análisis de la escritura simbólica, para, en un tercer momento, seguir la escritura ideológica. Esto lo voy a aclarar con un ejemplo de lectura de la página 52 del Vindobonensis. Con todo esto, interpretando a castellanos, se observará que la lengua oral y la plasmada en los códices no son ajenos, sino que también es posible leerse lo expresado en los glifos, ya que el Tanihuishitaku, o escribano, lo pintó acorde con una estructura lingüística y un código simbólico estrechamente vinculados y no de modo caprichoso. Abordaré esos tres momentos de esa segunda fase. Se supone que se ha hecho o se está realizando en una investigación, un análisis del espíritu de la lengua hablada. Tal conocimiento es condición sine qua non, la base o premisa que permitirá afrontar el lenguaje o escritura pictográfica y su sistema simbólico. En un primer momento, hacer una comparación entre la lengua oral y la escritura ideográfica. En un segundo momento, analizando la escritura simbólica. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Todo lo anterior, me voy a saltar un párrafo, todo lo anterior se reitera el análisis, que no solo el aprendizaje o estudio de la lengua originaria es fundamental, pues ahí puede observarse cómo está estructurada y cómo funciona la lengua, la lógica de su pensamiento, porque según Castellanos, para seguir el estudio psicológico de un pueblo no vale tanto ni la historia, claro que es importante obviamente, ni las costumbres, ni el medio, como lo vale el estudio de su lengua. En las lenguas está retratado el pueblo, en ellas como la fotografía que copia los detalles de la naturaleza
están hasta los últimos detalles de su pensamiento. En sus libros antiguos, códices, con frecuencia suelen encontrarse ideografías puras, cuyos fonemas traducidos son los mismos que corresponden a sus imágenes pintadas. Si al dibujo se le agrega el color, se entiende que ya no se trata de una ideografía pura, sino de una ideología que puede encerrar toda una relación completa o todo un discurso contextualizado. Bien, bueno, me voy a saltar unos párrafos porque me interesa que esto lo veamos en un ejercicio. Bien, me voy a saltar una página, por favor, a la página 7. Y ahí donde en el segundo párrafo, continúo leyendo, es por ello que las lenguas americanas, dice el maestro castellano, en su forma hablada y escrita, códices, lienzos, inscripciones, en las vasijas, en la joyería, en fin, a su juicio, dan por resultado un pensamiento natural de las cosas tal cual existe en la naturaleza. Un ejercicio constante de la comparación por semejanza y una atención en el enlace de los hechos para fijar su juicio y establecer sus conclusiones. Bueno, voy a saltarme lo que sigue y me voy al punto 2, donde complementa, o este punto 2, criterios generales, donde se complementa su propuesta metodológica. 2, criterios generales. La siguiente cita reafirma y complementa su metodología propuesta, observada y seguida por el propio Castellanos, para la cual puntualiza criterios o principios generales a seguir. Primer criterio general. Esto es bien importante. Estudiar a fondo las teogonías indígenas en las crónicas, en los códices y en los monumentos arqueológicos, ¿verdad? Es decir, las teogonías, las crónicas, también de los cronistas, en los códices precoloniales y coloniales y en los monumentos o evidencias arqueológicas. Entonces, el bagaje es amplio, ¿verdad? Si queremos realmente estudiar en serio, tener una cultura. 2, dice el maestro Castellanos. Estudiar el modo de sentir, pensar y querer de las razas actuales, analizando las lenguas indígenas. Es decir, él está en 1910 estudiando las lenguas indígenas, en especial él era hablante del Tunzabi. Entonces, si realmente se quiere hacer un trabajo serio, se tiene que estudiar las lenguas y también conocer el sentir, el pensar y el querer, dice él, su psicología, de las lenguas indias y la raza, ¿no? Tercera, hacer la selección folclorista, es decir, recoger en toda su pureza cantos que todavía existen por ahí, ¿no? Leyendas, la música de las razas actuales que todavía están en las montañas o en la selva, ¿verdad? Aún hay que recogerlas. En nuestros días todavía existe la oralidad en nuestra, o la
La oralidad, oralitulia, algo así, es el conjunto bagaje de toda esa riqueza oral que aún están ahí en la montaña o en la selva. 4. Distinguir las épocas de nuestra vida histórica antigua y contemporánea, acomodando los sucesos al carácter propio que se revela en cada época. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si queremos hacer un estudio filosófico, tenemos, como lo hemos repetido aquí, en el seminario, tenemos que distinguir qué etapa vamos a trabajar, si la precolonial, la colonial o el México independiente o la de nuestros días. Incluso, si se quiere trabajar dos o más, también debemos de precisar para no crear confusión o caer nosotros mismos en una confusión. Siempre haciendo un deslinde y especificando qué época se tiene que o se pretende trabajar. Increíble, ¿no? Que el maestro Castellanos ya desde hace mucho tiempo pensó lo que en este seminario lo hemos repetido. Bien, tales reglas afincarían la base de la literatura, de la filosofía, pero también de la literatura, del arte y de la cultura del país México de modo general y de las naciones indígenas de modo particular. Solo entonces, reafirma categórico, cito, cuando hayamos comprendido las hermosas concepciones de nuestros antepasados, entonces, señores, iremos rectamente en busca del alma nacional. Sin duda, para fortalecer la identidad nacional de México al tiempo que la de nuestras naciones originarias. Y se me viene a la mente una cita del maestro Castellanos relacionado con el pensar y la reflexión filosófica cuando dice en 1914, cuando este mar de ideas rompa sus cadenas, entonces Europa no dirá la última palabra. Y vaya, que creo que en este cuarto de siglo XXI, estas palabras podrían ser proféticas. Todo depende ya de nosotros, de los que nos interesa nuestra filosofía originaria. Cuando este mar de ideas, reitero, rompa sus cadenas, entonces Europa ya no dirá la última palabra, sino su palabra con nuestra palabra en un ejercicio de interculturalidad. Y no me voy a meter a esta cuestión de la interculturalidad porque él se adelanta a su época en este sentido, quizá en otro momento. Bien, ahora vayamos a lo práctico que les prometí desde un principio para corroborar tal propuesta que, reitero, la he nombrado iconofilológica y la cual abordaré en sus partes constituyentes, el icono y lo filológico. Hoy será lo icónico y si se puede, ya hay tiempo, de acuerdo al calendario, lo filológico lo veré en la tercera y última sesión. Pero vamos con el icono. Bien, en torno a lo iconológico, el icono. La primera cuestión por plantear sería, ¿qué caracterizaría a la filosofía New Savvy desde sus orígenes? Para dar respuesta, continuaré apoyándome en el maestro Castellanos. Voy a saltarme páginas para entrar directo a el ejercicio. Por favor, a la página
10. Arribita, por favor. En efecto, la escritura precolonial de Usabi, estilo que casi permaneció hasta el primer siglo de la colonia, aunque sin la estética y maestría de lo precolonial, era todo un sistema, como el mismo Castellanos afirma, de signos, signos simbólicos, símbolos, ideografía e ideología. A continuación, intentaré exponer cómo entiendo tal hermenéutica en cuanto a lo gráfico o icónico. Bien, a manera de ejemplo, para este ejercicio, tomaré la página 52 del Códice Yutano precolonial o vindobonensis. Página 52. Ahí sí te pediré, Lilian, que me pudieras mantener y si se pudiera ampliar la imagen, por favor, para que los compañeros y colegas que lo están viendo pudieran seguir el análisis práctico o la lectura de los íconos. Bien. Perdón, Doc, le comento, se les envió la imagen vía WhatsApp para que la tengan a la mano. Bueno, eso estuvo muy bien, Lilian, te lo agradezco. Bien, entonces, ya sea en su casa o donde estén, o desde la pantalla compartida, veamos. Enfoquemos la atención en la imagen del hombre que aparece sentado. ¿Lo podrías señalar, Lilian? Si es que es posible señalarlo. Enfoquemos la atención en la imagen del hombre que aparece sentado. Bien. Observen en la parte inferior. Hay tres elementos principales por destacar. El sujeto mismo, esa vírgula que sale de su boca y el movimiento que consiste en esa posición, en actitud de hablar y sentado. ¿De acuerdo? Bien. Ta, diríamos que es el hombre. Sa'an, vírgula, palabra. Movimiento, estar sentado y en actitud de indicar, si ustedes lo observan bien, expresar o mandar o decir un mensaje, ¿verdad? Estos tres elementos, si los imaginamos por separado, solo el dibujo, sin el color, imagínenselo, indicarían y significarían lo siguiente: signo de la palabra, hombre sentado hablando. Hasta aquí, el Taniguisitaku o escribano habría empleado lo que Castellanos llamaría signo, dibujo escueto, ¿de acuerdo? El contorno, simplemente signos, es decir, tienen carácter de universalidad y pueden ser interpretados o bien tienen posibilidad de ser comprendidos en cualquier época o cultura, aún por ajena que sea. ¿Ven cómo estamos en un lenguaje pictográfico? Bueno, hasta ahí signo, tal como lo describo. Ahora vamos, ¿cómo esto sería
o se convertiría en un signo simbólico. Si se toma el glifo como aparece, hombre sentado, ya pintado de negro, sin duda representa una posición o un estatus, sea este social, cognitivo, etcétera. Aquí se estaría haciendo alusión a lo que sería el signo simbólico de aquellos que aparecen pintados de negro, que obvio se diferenciarían de otros personajes como los que están, por ejemplo, sentados a mano izquierda de la misma página. Esos no están pintados de negro. Quiere decir que la pintura negra nos está indicando algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí ya entramos a lo que es el signo simbólico. 2.3. Vamos con el signo o concepto. Perdón, continúo. Lo mismo pasaría con las 3 vírgulas. Si ustedes observan, de su boca salen 3 vírgulas como unidad, ya de colores o de colores, interpretadas de colores. Cada color denotaría algo y más allá de la simple emisión, que sería sin color. La vírgula superior de color azul o turquesa, la de en medio roja y la inferior café. No se aprecia muy bien, pero es café. Color y posición de la vírgula no son casuales, como veremos más adelante. Vamos con el 2.3. Símbolo, que el símbolo ya es un concepto. La vírgula de colores en sí, en conjunto, ya representaría un símbolo, el símbolo del habla o el don del habla. Interesante, ¿no? Aquí ya nos está representando o simbolizando una cualidad, el don del habla, el don de la palabra. Cualidad humana resaltada. La vírgula está muy resaltada, ¿no? Notable y sublime, lo cual está representado por los colores y el conjunto de vírgulas en tamaño sobresaliente. Connota el don del habla y la palabra, que lo veremos más adelante. Cualidad humana por excelencia. Aquí se arriba al concepto, el habla y o la palabra, o al símbolo como concepto. Observando la escena completa, se notará que esta se complementa con otro personaje en cuclillas y en actitud de ofrendar. También aquí se puede observar los 3 elementos referidos, sin importar el número o cantidad. Se observa un saco de color café que contiene algún elemento empleado para ofrendar, tal vez tabaco o copal. El personaje que sostiene el bolso con la mano izquierda es similar, obsérvenlo, similar, semejante al de enfrente, pintados de negro y la misma vestimenta y peinado. Así, tenemos los 3 elementos juntos, signo, signo simbólico y símbolo, lo cual denota rito o ceremonia, ¿verdad? Rito o ceremonia. Aquí se arriba al concepto rito o ceremonia o al símbolo como concepto. Ahora,
Si conjuntamos lo que ambos glifos nos refieren, es decir, los dos personajes en conjunto, entonces se pasa a lo que sería la ideografía o ideografía pura, aunque ya en sí mismos, si se pone atención, cada personaje puede decirse que son, digamos, una ideografía simple y ambos una ideografía compuesta. Estos ya son términos míos agregados a, a la terminología empleada del maestro Castellanos. Yo le llamaría aquí ideografía simple y que ya ambos, cada uno es una ideografía simple y ambos en conjunto eh, componen, encontramos una comunidad, una ideografía compuesta. Y como lo anoto en paréntesis, esto lo abono como un implemento de mi análisis en el intento de clarificar la propuesta de Abraham Castellanos. Porque Abraham Castellanos pues maneja todavía un lenguaje decimonónico y a veces no es tan fácil de entender. Escuetamente el maestro castellano le llama ideografía. Veamos enseguida qué entendemos por ideografía. Bien. Los dos grifos se integran y complementan en una relación de emisión-recepción. Un sujeto emisor, nótese la actitud por sus manos, la izquierda sobre el regazo y la otra semiflexionada apuntando con el dedo índice, es decir, dirigiendo, señalando, comunicando o indicando. Y el receptor ofrendando, recibiendo y escuchando con respeto, observen la posición, en cuclillas, con respeto, el mensaje. Visto así, Taniguisitano, escribano o tlacuilo entre los nahuas, plasma. Surge el don del habla y se establece la ceremonia, palabra y rito. Este es el tema, la idea descrita o lo que Castellanos llamaría ideografía pura o simplemente ideografía. Interesante, ¿verdad? Bien, siendo estrictos en la interpretación recién elaborada, estaríamos vinculando dos ideografías, como les mencioné ahí anteriormente. Por un lado, el don del habla y la palabra, y por el otro, el establecimiento del ritual y la ceremonia, que ya de modo sintético sería: se asienta o manifiesta el habla o la palabra y se establece la ceremonia o el rito. Aquí habrá que destacar lo siguiente. Nótese que el emisor está sentado en un cojín. ¿Lo observan? Metafóricamente es asentarse o establecerse. De ahí la importancia del don del habla y la palabra. Se asentó o se estableció la palabra, mientras el receptor está en cuclillas, lo que significa que el rito o ceremonia es complemento o parte integrativa y que todavía estos dos elementos están en las ceremonias en nuestros pueblos originarios de América, ¿verdad? Ahí está el origen. Ahora, remontándonos a los tres elementos, signo, signo simbólico y símbolo, supongámoslos sin color.
nos conducen a una ideografía pura o simplemente ideografía para cada glifo. Y ambos glifos nos conducen a una ideografía más amplia o mayor, como ya se explicó, pero no dejan de ser ideografías. Cuando Taniguisitaco le agrega color, va más allá de una idea pura o escueta, se torna ideología. En otras palabras, discurso coherente, porque se complementa la interrelación entre color, signo y movimiento, y además enmarcado en un contexto. Se da toda una integración del discurso. Vamos con la ideología. Finalmente, la ideología sería el discurso contenido en esa o esas ideografías. Conjunto de ideas interrelacionadas, estructuradas y coherentes sobre un tema. Se trata de un orden del discurso. ¿Cómo interpretar tal ideología? Se tendrá que interpretar en su conjunto, como un todo, tomando en cuenta cada uno de los elementos ahí consignados, buscando la interrelación y la coherencia lógica del discurso. Intentaré la exégesis filosófica de la ideología de los dos glifos en conjunto, pues no aparecen separados, y sí en orden, tal vez de importancia, como los estableció el escribano. Pero previamente, tal escena, habla ceremonia, está inmersa dentro de una ideología o discurso mayor. Es decir, hay una secuencia de ideologías o temas, si así se quiere, en esta página 52 de dicho códice. Y esas ideologías o temas nos llevarían a un super relato o una gran narrativa. ¿Cuál sería ese super relato o gran narrativa? Tal página contiene todo un discurso cosmogónico filosófico, el cual no abordaré por los límites de espacio de esta sesión o del presente escrito, que se vincula con otras páginas siguientes, pero para la exégesis filosófica del glifo multicitado, palabra ceremonia, partiré de la ideología del glifo inferior, sin entrar en sus detalles o elementos. Banda en forma de escuadra. ¿La pueden ver? Banda en forma de escuadra. La abordaré de modo lacónico, breve, en fin, y la nominaré ideográficamente, como ideografía. En el principio era la oscuridad. Partimos de la ideografía. Bien. Aunque ahí hay elementos, símbolos, signos simbólicos, en fin, pero no me voy a meter en eso por el momento. Vamos con la ideología o el discurso de esta ideografía. En el principio era la oscuridad, que es o está representado por la banda en escuadra. Se puede, en su cosmogonía, el hombre de estos lares, Newsabi, se plantea el origen del mundo, de la naturaleza de las cosas y del hombre mismo. Se puede observar esa franja azul que representa las alturas y por ende el universo mismo. Tal banda inferior connotaría en su color azul al cielo y al del firmamento.
La ideografía se completa con varios signos iguales que semejan ojos, ojos titilantes, que son las estrellas, y por consiguiente representan la noche, entendida como oscuridad. Además, al formar una escuadra, se plasma la intención de abrazar en la esquina, de abarcar, ¿no? De cubrir, de rellenar o llenar. De ahí que solo en el comienzo o principio predominase la oscuridad, el universo en gran calma y casi en tinieblas. Reitero, los ojos que se observan son estrellas, metaforizadas como ojos estelares, todo lo cual significaría en la oscuridad. Por lo tanto, solo el universo estaba ahí, indistinto, total, uno, y a la vez atemporal, sin historia. Sin embargo, dentro de la oscuridad está la luz de las estrellas, pero no cualquier estrella, sino de Venus. ¿Se acuerdan? Recuerden que hablamos en la sesión pasada del lucero blanco, de Quetzalcóatl, de la bondad implícita. Bueno, espero que recuerden esa parte. No cualquier estrella, sino el lucero blanco, la estrella más brillante. Con tal símbolo se representa en los códices. Venus es el símbolo sagrado que alumbra y nunca deja de hacerlo. Y, como lo decíamos, dentro de la cosmovisión Mesoamérica juega un papel fundamental, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de él, ¿no? Bien, así, oscuridad entraña luz. La primera contiene, bien, así, oscuridad entraña luz. La primera contiene a la segunda y esta es germen. Tal es la dualidad, origen de todo lo existente. Se parte de un dualismo en la cosmovisión y en el origen del mundo. Opuestos que se complementan, nunca antagónicos, irreconciliables, porque se necesitan. El dualismo es el fundamento de la cosmovisión mesoamericana y su base filosófica. Ahora pasemos a la exégesis ideológica de palabra y ceremonia o habla y rito para poder vincularlo con esta ideografía. Bien, ya vimos que, digamos, esta ideología, palabra y ceremonia, ¿verdad? Por lo tanto, me voy a saltar esto que ya explicamos lo suficiente. Ahora, ya les dije, bueno, ahora, de ahí la festividad de los actos en la cosmovisión Ñusabi y en general para toda Mesoamérica. Palabra ceremonia es la clave. El verbo por sí solo y en sí solo es encantador, pero es mejor si se le acompaña el rito. Por ello, en un principio se estableció la palabra, se asentó la palabra y el rito, sea en acto social, religioso, etc., que acompañará desde tiempos inmemoriales a nuestras naciones originarias, y no solo de Mesoamérica. Interesante, ¿no? Bien, vamos con Sa'ambili, es palabra filosófica, sagrada, sublime, elevada. La palabra Osambili es primordial y debe acompañarla el rito. Estoy hablando aquí ya de
de la palabra como reflexión filosófica, ¿no? O en su valor filosófico. Esta antecede momentáneamente al segundo, al rito. En el principio es el Sambili y el rito le será inseparable, pero finalmente aquel es el instrumento primero, primordial. El que lo posee está como en un asiento, sentado y posicionado. Es el principal, obsérvenlo. El que lo posee indica, dice cómo son las cosas. El movimiento lo denota. Mira de frente y ve más allá de las simples cosas. Se nota seguridad en su semblante. Y para estar seguro de lo que se dice, es necesario, además del Sambili, conocimiento, experiencias suficientes, es decir, tener la sabiduría que caracteriza o diferencia y que todavía en nuestros días permanece y según la cultura a la que pertenezcamos, se denotará al sabio. En la Mixteca, según la variante, yo en el idioma, bueno, en la variante dialectal que les voy a mencionar, se le llama Tanizano, que es la variante de Apuala y que me lo comentó el maestro Ubaldo López García. Ta, hombre, ni, marcador de tiempo, sano, saber. Así, hombre que crece en sabiduría o que crece en saber. Exactamente, ese sabio todavía permanece en nuestras naciones originarias. Creo que en los Andes, si mal no recuerdo, se le llama Amauta. Entre los náhuatl es el Tlamatinime o Tlamatini. No sé si esté por ahí Raúl, ¿verdad? Entonces, no ha desaparecido el sabio, ni mucho menos el don de la palabra que aparece aquí. Todos los hombres son iguales, ¿verdad? Lo único que diferencia es la posición de la palabra filosófica o sabia, la posición del Sa'ambili en nuestro idioma mixteco. Porque lo único multicolor y hermoso es la palabra. Sa'ambili, la filosofía, el discurso filosófico, la reflexión, la introspección filosófica, descubre y comunica saber. En sí mismo denota saber, o más bien saberes, conocimientos diferentes y de toda clase. En suma, antes de Sambili, solo confusión, oscuridad. Vean la escuadra de abajo, solo oscuridad. Después de Sambili, claridad, orden, comunicación de quien ve las cosas con claridad, pues es palabra creadora preexistente. Es observar el universo, seguir el curso de los astros, entender lo que acontece en los tres planos y comunicarlo. Las alturas, representadas por la vírgula azul, ¿ven? Que la posición de la vírgula azul no es casual. La roja, que está en medio, nos habla del curso constante del sol, la alborada y arrebol, la luz primera que alumbró el mundo donde habita el ser humano, y la café, que está abajo, oscuridad, donde se ubica el inframundo. En suma, las alturas, la tierra donde habita el hombre y el inframundo, los tres niveles que le ocupan al sabio o al tanizano y que lo plasma el Tanihuizitacu,
al observador, al pensador, y de los cuales habla de modo prólijo y trata de comunicarlo en esa página 52 del Yutanó, decir y comunicar bien lo que se ha mirado bien, observado en los tres planos, en otras palabras, aquello que es producto de lo sensorial y el raciocinio. Haciendo una comparación o analogía, quizás buena parte de lo anterior nos quiso decir Abraham Castellano, pero desde otra perspectiva, que no precisamente desde el Lindobonensis, sino desde el conocimiento profundo que de su cultura poseía. Pues dice, antes de que existieran las cosas del universo, pero no en el caos del que hablan las literaturas orientales, sino simplemente como la causa principal, primordial de la luz oriental y la luz occidental. Bien, me saltó su cita. Continúo. Y como instrumento clarificador, con ello se nombra, mide y ubica. Se trata de aquello que ilumina en la oscuridad, lo que despeja las tinieblas para aprehender al ente y expresarlo, pero finalmente encontrar sentido al mundo, como el sentido que le va encontrando el Tanisano en esta página 52, donde nos va describiendo acontecimientos o hechos cosmológicos. Pero me llevaría mucho tiempo explicar. Continúo. En otras palabras, hay conciencia e historia del mundo, como bien lo alude Castellanos, y únicamente hay conciencia en cuanto existe la posibilidad del habla y por ende de crear lenguaje, así como de recrearlo. Buscar las causas y dar nombre a todas las cosas es lo que permite al hombre estar consciente del mundo y de sí mismo, al tiempo de crear conocimiento y hacer un ejercicio de pensamiento abarcador, totalizador, como lo hablábamos en la primera sesión con la visión del águila. ¿Lo recuerdan? Y la perfectibilidad y comunicarlos. Se trata del conocimiento del todo, porque en ello le va su propia existencia y la perfectibilidad de todo, de todos los entes que las fuerzas o energías creadoras que no dioses del cosmos generaron y hacen posible en el espacio-tiempo. Funcionalmente, pues, el habla y el lenguaje, o esa ideología que está plasmada, son lo mismo que la conciencia. Solo así puede haber mundo. Y solo donde hay mundo hay historia. Todo ello fue posible por la labor del sujeto que buscó conocer, al tiempo que hablar y comunicar. Lo que observó en los tres planos, las alturas, el mundo humano e inframundo, planos que encontró conectados así, en ese legado que nuestras culturas originarias nos dejaron y que todavía pervive, así, conocimiento científico, filosofía y espiritualidad, religión, digamos, serían pilares para la existencia individual y colectiva. Establecer la moralidad, derivar y plasmar la cosmovisión en el arte y sustentar la espiritualidad o lo sagrado en el rito o ceremonia. Reitero, el habla y la palabra develan y comunican aquello que se ha observado en los tres niveles. Lo azul a las alturas. Por eso,
Nuestras naciones originarias fueron grandes observadores, astrónomos. Así que no nos sorprende, ¿verdad? Sus logros astronómicos. Bien, de ahí la importancia de dirigir hacia tal dirección la vista y de dar nacimiento a la astronomía. Y sin que sea jactancia, los New Savvy estuvieron a la cabeza, pero no me voy a meter en eso. El rojo hablaría del trayecto del sol, la luz y la oscuridad. Si ustedes observan estos dos glifos que siguen, ahí nos habla del día y la noche, pero lo dejo así nada más. Bien, continúo. El rojo hablaría del trayecto del sol, la luz y la oscuridad, la medición del tiempo y el establecimiento del calendario, entre otros asuntos del plano de en medio o de lo humano y la naturaleza. El café oscuro del inframundo y cómo éste resulta vital y se manifiesta en una multiplicidad de entes en el seno de la madre tierra. Los tres niveles interrelacionados en este discurso ideológico, como diría Castellanos, interrelacionados e interdependientes, darán sentido al mundo propio y generarían una cosmovisión y una filosofía que aún pervive parcialmente y de modo sincrético, con lo venido allende del mar hace 500 años y que es nuestra obligación como amantes de la filosofía revalorar, porque ha sido ninguneada durante estos más de 500 años. Gracias por su atención. Gracias, doctor Ignacio. Sáqueme de una duda, doc. Bueno, ahorita que regrese. Lo que quería comentar es que es la página 52, efectivamente, del Códice Yutano O, lleno de mitos de origen y de historias sagradas del año Usabi. Pero lo que quería platicarles es que me parece que es la última, y lo pongo como entre comillas, porque en realidad es la primera. Entonces, estos libros se leen en el formato contrario a la lectura occidental. Entonces, empezaríamos como por la última página en lugar de por la primera. Y en este caso, la 52 sería la uno, pero pues bueno, los estudios convencionales la numeraron así como estaba el biombo, porque aparte es un biombito, de la uno a la 52 cuando se empieza a leer por la 52. Que dicho sea de paso, 52 es el número de años del siglo mesoamericano. Entonces, el comentario es justamente por todas estas capas de conocimiento que hay en un elemento que refleja una tecnología muy sofisticada de comunicación y también de pensamiento. Entonces, también lo comento por este cuidado que sí necesitamos tener al momento de estudiar este tipo de materiales, porque hay muchas cuestiones ahí que se han ido también entramando desde las lecturas y los estudios pues más occidentales. Entonces, pues esa también sería como una recomendación, vigilar nuestro acercamiento cuidadoso, respetuoso a estos materiales. Doctor Ignacio comentaba que son 52 páginas las que tiene, páginas o láminas las que tiene en total este libro, ¿verdad? Así es, son 52 páginas y es un códice precolonial, no es colonial, entonces toda la información que tiene es información auténtica y que finalmente, pues, los mixtecos tenemos esa fortuna y lo digo, pues, con satisfacción, no con orgullo ni jactancia,
tuvimos la suerte, porque fue una gran destrucción de códices, pero los códices mixtecos o los mixtecos tuvieron la suerte de que aún tenemos códices precoloniales y pues esa es una suerte para nosotros contar con libros que de alguna manera nos dan una información fehaciente y auténtica. Así Entonces, es. creo que pues es una suerte del pueblo mixteco, ¿no? Yo le atribuiría eso, porque bien sabemos que entre los mayas quemaron gran parte de sus códices. Bueno, Muy pues gran pocos los. suerte de nuestro pueblo, ¿no? Y que podemos tener esta información y en ese sentido, pues tenemos una ventaja teórica. Sí, son Y lo poquitos digo en el buen los sentido, libros. ¿no? En el buen sentido. Sí, pero yo sí me jacto y sí estoy sumamente orgullosa y soy muy presumida de, pues, de provenir de Haces este bien, pueblo haces bien. maravilloso. No, yo sí, yo reconozco que sí. Bueno, fíjese, Doc, que creo que tiene a todo mundo impactado porque tenemos muy poquitos comentarios. Seguramente es pues mucha información que ir procesando. Comentaba también hace un momento que el libro se lee de la última página a la primera, así que esta numeración convencional ha sido pues dada por los estudiosos, principalmente extranjeros, que se han acercado al contenido de los documentos precolombinos, pero en este caso la página 52 sería la uno y viceversa. Entonces, tener este cuidado también, este acercamiento, ir considerando todas estas capas de conceptos que hay en el material, en los materiales que estamos analizando. Y bueno, para comenzar con la parte del diálogo, está un comentario en Facebook de Marta Castañeda que dice, buenas tardes, creo que también puede ser interesante estudiar los rezos de las curanderas y de quienes van a los cerros y cuevas a pedir agua, a quienes lo hacen en sus lenguas. Desde luego, pues estos ritos son códices vivientes, son libros también y también son textos. Voy a revisar el chat. Nos dice Ana Berta García Bravo, muy interesante por lo que estoy entendiendo, para elaborar este tipo de trabajo hermenéutico uno debe de estar completamente familiarizado con el tema, los iconos o símbolos para poder hacer una interpretación correcta y describir la metodología que se está utilizando. Y nos dice que está tomando nota para su trabajo. Pues muchas gracias, Ana Berta García. Y bueno, hay un comentario ahí que dice Marisela López que de ahí aprendieron los chinos. Si después nos puede dar una explicación más amplia, le agradeceríamos. María Guadalupe Vera, doctora Vera, buenas noches. Dice, felicidades, doctor. Esta manera de explicar esta página también puede ser una buena opción para comenzar a traducir alguna otra página de otro códice. Si anda por ahí la doctora Guadalupe Vera y nos puede ampliar su pregunta, si está en condiciones. No me parece que la doctora ya no estará tal vez en la reunión. Pero bueno, sí, sí creo que la pregunta es, ¿la entiendo? Sí, de hecho, el objetivo de este taller y de esta sesión en específico es mostrar una metodología de cómo se avanza para poder, sobre la cultura que se quiera conocer, cómo acercarnos a ella y luego, aprendiendo su idioma, en fin, todo lo expliqué en la primera parte antes de abordarlo, el icono, y después entrar a aquellas evidencias que esa cultura pudiese tener, que interesara. Entonces, sí, si nosotros seguimos esta idea del signo simbólico,
el símbolo, la ideografía y la ideología, entendidos estos conceptos como que los entiende el maestro Castellanos y que nosotros lo aplicamos en la interpretación. Me parece que tiene algún problema con la conexión el doctor Ignacio. Hola, aprovecho entonces para comentar. Buenas noches. Sí, doctora, gracias. Hola a todos, hola grupona, doctor. La pregunta iba encaminada en el sentido de que, bueno, él abordó, interpretó una página del códice. Se podría también trabajar eso, por ejemplo, en la boda de un códice en este zapoteco, está la boda de la señora Cuatro Venado. Y da toda la explicación de cómo fue la boda, quién fue, y es muy interesante. Entonces, bueno, podría también trabajarse eso para el texto en la compilación de trabajos para la publicación, porque hoy lo que hizo el doctor que es muy interesante. La verdad no sabemos leer los códices. Tiene razón cuando dice pues que todos se quemaron, ¿no? Y este acercamiento a la interpretación de cómo abordarlo, la verdad suena muy rico. Por eso es que mi pregunta es inclinada hacia allá. ¿Se puede trabajar con eso? Gracias, doctora. Esperamos que no tarde mucho en regresar el doctor Ignacio. Yo podría comentar que me parece que es una metodología que el maestro Castellanos trata de transmitirnos para poder abordar un montón, ¿no? Una variedad de elementos. En este caso, como decía el doctor Ignacio, el pueblo Ñusabi tiene estos códices que sobrevivieron a la invasión y a la destrucción, pero seguramente que en cada cultura habrá muchas manifestaciones gráficas, no necesariamente en este formato. Recordamos que hemos comentado la cuestión de la arquitectura, la cerámica, en el sentido de que también son textos. Y recientemente, la semana pasada, me parece, una charla en un evento que se organizó aquí en Oaxaca sobre la danza de la pluma y cómo los movimientos de los danzantes dibujan en el piso. Ellos empiezan a practicar la danza sobre un terreno que necesariamente debe ser tierra. Entonces ahí son dibujados o son escritos, podríamos decir, las figuras, los desplazamientos que si se hace una sistematización, veremos con claridad que se trata también de símbolos y de textos. Aquí ya anda de regreso el doctor Ignacio. Doctor Ignacio, ¿ya anda usted por acá? Bueno, si me permite sumar, confirmamos nada más que el doctor esté nuevamente conectado para que pueda escuchar tu participación. Más que nada es apoyar esto que comentas de la danza de la pluma, porque fue la charla que dimos ahora en el Congreso Internacional de Folclore de Argentina. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, la danza de la pluma es de origen mixteco y que lo apropian en este caso los compañeros, ¿cómo se llama? De Valles Centrales. De hecho, incluso muchos de los conceptos dancísticos que se manejan en la danza de la pluma, que es la variante del New Dao, como nos decía nuestro querido amigo Eli, hablaba precisamente de ese también configuración, pero digamos que es una danza que está más enfocada en la representación de los astros y obviamente también hay ciertos elementos que ahorita estamos tratando de, por así decirlo, desencriptar, que está muy relacionado a lo que ahorita comentaba el doctor Ignacio con respecto a la lectura de pues al menos de este códice y tiene mucho que ver con esa parte en la que se relaciona, en la forma en cómo también se da una pues digamos, fusión cultural entre los grupos mixtecos y en este caso, pues los grupos
hablantes de la lengua zapoteca, sobre todo porque también no hay que olvidar, y eso lo menciona el maestro Juan de Dios Ramírez en su libro del último Coquitao Zapoteca, como también la Alianza Mixteco-Zapoteca eh, se da, al menos en los valles centrales, contra la ofensiva, en este caso del pueblo mexica. Entonces, esa parte también, digamos, es una connotación cultural que la danza de la pluma tiene, porque ya no se le puede considerar algo como auténtico, porque ya se ha ido, digamos, nutriendo de lo que en algún momento hemos platicado como la regeneración cultural, es decir, cómo se van adaptando estos elementos a esta expresión artística. Pero digamos, eso solamente es una idea que lo hemos trabajado, aunque el origen aceptado y reconocido es ¿cómo se llama? Con los grupos mixtecos, al menos de la danza de la pluma. Ese era mi comentario, Lilian. Gracias, Omar. Tenemos un comentario en Facebook de el doctor Juan Guadarrama que manda felicitaciones al doctor Ignacio y por esta muestra de la potencia de este método que nos dejó el maestro Castellanos. Para avanzar un poquito en esta cuestión metodológica de este seminario en específico, habíamos comentado la posibilidad de que quienes están trabajando iconología o tienen una propuesta cercana a esta. Un micrófono abierto. Gracias, gracias, gracias. Tal vez nos podría compartir si está en condiciones Ildefonso Hernández, que está trabajando filosofía maya y bueno, nos gustaría que nos comente un poquito sobre este proyecto que él tiene y si se relaciona con este abordaje iconológico que nos presenta hoy el doctor Ignacio. Si se encuentra por ahí, Ildefonso. Gracias, buenas noches. Sí, bueno, estamos en esta temática de la cultura maya, particularmente para ver los conceptos de vida y muerte, que son, pues obviamente, muy poderosos, como ocurre en todos, yo creo que en todos nuestros pueblos originarios, y que tiene una gran connotación. Entonces, muy útil lo que nos ha planteado la vez anterior y hoy el doctor Ignacio. Obviamente, lo que comenta para una tercera sesión es muy, muy valioso. Yo creo que nos da muchísimo. Estamos en los inicios, digo estamos porque es el maestro Mario Collí, que es maya, un servidor, pues soy oaxaqueño, que ha radicado allá en Quintana Roo un buen tiempo, pero estamos en los inicios, ¿no? Entonces, muchísima utilidad, desde luego, que tiene la metodología ideada y desarrollada ahora, pues mucho más con los trabajos más recientes. Así es que gracias por ello. Gracias, Ildefonso. Pues no sé si hay alguna otra participación. En todo caso, estaríamos programando una tercera sesión. Por ahí el equipo, Claudia, Viri, doctor Osiris. Hola, muy buenas, muy buenas tardes. Sí, claro que sí. Sería cuestión de que nos coordinemos y para hacerles llegar la fecha para compartir otra sesión metodológica. Y bueno, en mi caso, yo estaría abordando un poquito el tema de la estratigrafía del discurso. Sería una de las propuestas que yo he utilizado en mi investigación, que de alguna manera está relacionada con la arqueología filosófica de la que nos ha hablado el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, aunque son un poquito enfoques diferentes. Y también abundaría un poquito en la herramienta metodológica o exploraríamos dentro de la estratigrafía del discurso
el tema de las metáforas ontológicas, que es un asunto más de carácter lingüístico, ¿no? No sería tanto eh, tan fundamentado en la iconografía como en estas últimas dos sesiones del doctor Ignacio, y es una metodología o es una propuesta metodológica precisamente para explorar las metáforas ontológicas en los distintos idiomas originarios. Ustedes me dicen más o menos cuándo sería conveniente calendarizarlo, y con todo gusto podemos programar otra sesión para fortalecer esta parte metodológica. Gracias, doctor. Entonces, recapitulando las sesiones que aún faltan del seminario, tendríamos una siguiente y tercera con el doctor Ignacio. Enseguida sería una sesión o dos, doctor Osiris, con usted. Sí, yo creo que con una sesión, ¿no? Porque ya viene, estamos abriendo Sí, el semestre de... el siguiente semestre, y entonces para que ya no se empalme con las sesiones Ok, programadas. y estaríamos también por confirmar una tercera sesión entonces de este seminario con el doctor Juan Carlos, que me parece que dejó pendiente también trabajar algo respecto a lo iconológico. Entonces, tentativamente nos harían falta tres sesiones de este seminario y lo comento para que, pues bueno, quienes vayan avanzando con sus textos tal vez pudieran empezar a participar platicándonos un poquito más de lo que ya tienen trabajado e ir programando pues su participación en la otra fase del seminario que comenzamos en septiembre. En todo caso, preguntarle a mi compañera Claudia de Lara si hay algún otro aviso. No, vamos a agendar esa siguiente sesión con el doctor Ignacio y les va a llegar la invitación Si pertinente. puedes acercarte al micrófono. Ujú. Sí, perdón. Vamos a agendar esta sesión con el doctor Ignacio. Más o menos estamos haciendo las sesiones una vez al mes. Entonces, pues quedaría en eso y que nos compartan sus trabajos. También le voy a pedir de favor a la doctora Melina que nos espere en esta sesión para platicar un poco con ella. Y yo me quedé un poco con la inquietud de si el doctor Ignacio había terminado por su participación, porque justo se cortó la transmisión para cerrar. Y no sé, doctor, usted si quería agregar algo cuando ya casi estaba finalizando. Está apagado su micrófono. Pues solo faltaría una tercera parte, que ya sería, eh, digamos, el aspecto filológico de este método, de la hermenéutica iconofilológica, y con eso concluiría para redondear pues este taller, ¿no?, de metodología, en lo que a mí me corresponde. No sé, entre más pronto mejor para avanzar. Si ustedes lo consideran así, pues podría ser dentro de 15 días y concluyo mi participación y para darle pues seguimiento a Juan Carlos y a Osiris, completar este curso taller, ¿no? Que creo que puede ser interesante para los participantes. Y no sé si habrá alguna pregunta que se planteó mientras se desconectó mi celular. La doctora Guadalupe planteó su pregunta ya de voz, pero pues bueno, ya se había alcanzado a comentar, me parece. Y Clau, adelante. Sí, doctor,
Bueno, hubo comentarios en las personas que nos están siguiendo en Facebook, que habla de interesante estudiar los rezos de las curanderas y de quienes van a los cerros y cuevas. Pues sería otra forma de, pues, de acudir a este testimonio, estos registros orales, ¿no? Y también pues hay felicitaciones para usted de parte de Juan Guadarramo. Eso serían los comentarios que están de este lado de Facebook. No sé, Liliana, aquí estaba la pregunta de la doctora Vera. Y bueno, yo también quería comentarles a los compañeros del seminario que ya estamos por iniciar el siguiente semestre de lo que es en sí, donde estamos presentando los trabajos y las ponencias que ya se han concretado. Este seminario va a empezar, bueno, a la par que se va a llevar este seminario de metodología, viene otro ciclo del seminario que es ya en sí las ponencias de todos los que nos están aportando, los compañeros, y vamos a iniciar en el mes en septiembre, el 18 de septiembre, y con la misma dinámica de tener nuestras ponencias cada 15 días. Eso sería pero igual les vamos a hacer llegar las invitaciones y lo que son las ponencias y las fechas, ¿no? Nada más eso por parte. Y doctor Ignacio, pues a mí sí considero conveniente que sigamos con esta tercera sesión con usted y ya después, muchas gracias. De qué, gracias a ustedes por apoyarme y gracias a los que nos acompañaron en esta sesión. Nos vemos en la última. Sí, doctor, Gracias muchas por todo y gracias. buenas noches. Buenas noches, gracias a quienes... Sí, nada más no se saca, doctor, para hablar con la doctora Melina, por favor. Las Sí, personas cómo de no. organización del seminario. Gracias.